Bueno, mi nombre es Alirio García, secretario general de FENSUAGRO, la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria, filial de la CUT. Pertenece también a la Federación Sindical Mundial y a Vía Campesina. Y también somos parte de la CLO, del Consejo Latinoamericano de Organizaciones Campesinas. FENSUAGRO es una organización que nace en 1976 como FENSA. En ese entonces, aglutinando organizaciones agrarias, sindicales y asociaciones con el fin de enfrentar la política del gobierno en la lucha por la tierra, la reforma agraria y contra la grave violación de los derechos humanos. En 1986 se transformó en FENSUAGRO en el Congreso, en el quinto Congreso, con el fin de darle cabida al sector agroindustrial. FENSUAGRO es una organización de segundo grado, o sea que a él pertenecen una serie de organizaciones sindicales de primer grado, o sea, sindicatos de municipales o departamentales, de los cuales son cerca, en este momento tenemos presencia en 20 departamentos, con cerca de 100.000 afiliados. Anteriormente, pues nuestra federación ha tenido la persecución por parte del Estado por nuestra integralidad en la lucha contra el sistema frente al grave desplazamiento que ha venido ejerciendo desde hace años con el fin de apropiarse de las tierras de nuestros campesinos. Desplazamiento que en los últimos 8 años ha traducido en cerca de 10 millones de colombianos desplazados y cerca de 8 millones de hectáreas que le han quitado a los campesinos. Nosotros planteamos desde FENSUAGRO una salida política al conflicto social y armado que vive en nuestro país. Planteamos la unidad como un factor importante en la lucha, pero también nos caracterizamos por tener una posición clasista y estamos enmarcados dentro de un proyecto político para la toma del poder a favor del pueblo colombiano. Bueno, FENSUAGRO actualmente hace parte de organizaciones tan importantes como la Marcha Patriótica, que fue lanzado como movimiento político y social a partir del 21, 22 y 23 de abril, donde cerca de 100.000 hombres y mujeres de todo el país salimos aquí en Bogotá en una gran marcha a decirle al Estado: no queremos más de este régimen, queremos cambiarlo, queremos constituir una nueva patria, una nueva sociedad. También hacemos parte de la CONAP, que es la Coordinación de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia, organización que coordina una serie de organizaciones de carácter clasista, con el fin de enmarcarlos dentro de un proyecto político también hacia la toma del poder. Correcto, nosotros somos parte de la Federación Sindical Mundial por ser un sector clasista también que defiende los intereses del pueblo colombiano y de los pueblos del mundo. Por lo tanto, pues creemos que esa federación representa los intereses de los trabajadores del mundo. Nosotros vamos a hacer en estos días, en septiembre, 14 y 15 de septiembre, el Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales Clasistas, orientado y dirigido por Marcha Patriótica y por la Federación Sindical Mundial, donde esperamos de que lleguen unos 2.000 delegados de todo el país, con el fin de comenzar a implementar una política de no solamente hacia los trabajadores, sino a los campesinos y al pueblo en general, orientándonos políticamente también en la recuperación, como nosotros planteamos, que este proyecto nuestro no debe ser solamente desde el punto de vista de las reivindicaciones generales para nosotros, sino de las reivindicaciones generales para todo el pueblo. Y para poder lograr esto, pues tenemos que hacer unas grandes transformaciones, y es cambiar al Estado y el sistema colombiano, que en este momento pues ha causado una serie de acciones muy negativas en todo el pueblo colombiano, con toda esta política económica de privatización, de desplazamiento, de la entrega de la soberanía nacional, de la entrega de nuestros territorios a las transnacionales. En este momento, pues yo creo que el conflicto colombiano se va a agravar mucho más, porque el gobierno Santos ha entregado 17 millones de hectáreas más
a las transnacionales mineroenergéticas con el fin de que ellas se exploten y se saquen nuestras riquezas y nuestros recursos naturales, lo cual se va a traducir en mayor desplazamiento y en mayor agresividad y mayor confrontación contra el pueblo que está viviendo en esos sitios, porque fundamentalmente pues el Estado comienza a estigmatizarlos, a señalarlos como si fueran de los grupos insurgentes, de la guerrilla, de la FARC o del ELN, y por lo tanto pues son judicializados. Muchos de ellos son detenidos en masa y con falsos testigos comienzan a implementar una serie de juicios para poderlos castigar por el hecho de estar resistiendo en sus territorios. ¿Cómo comparan lo que está pasando ahora con lo que estaba pasando bajo Uribe? ¿O esto es la consecuencia de lo que él empezó? Pues ¿Cómo de todas formas el comparar un gobierno con el otro es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque es que el problema no es el gobernante de turno, ¿sí? Aquí Uribe en el momento de su mandato se hubiera podido morir de daño de estómago, ¿sí? Y el que llegara iba a seguir implementando esas políticas. Y Santos pues ha tratado de mostrar un discurso diferente, pero su política es exactamente igual, no va a cambiar en absoluto, porque es que el sistema es uno solo y tiene enfocadas unas políticas especiales de tratamiento para defender sus intereses, y esos intereses fundamentalmente van en contravía del pueblo colombiano. Cuando Santos entrega 17 millones de hectáreas, ¿hay alguna corporación de Estados Unidos que esté envuelta en eso? ¿Aquí en qué áreas de Colombia está? Pues fundamentalmente en las áreas mineroenergéticas y en las extractivas fundamentalmente, ¿sí? Y en la costa atlántica pues tenemos que allá están muchas de empresas saqueando el carbón, ¿sí? En el petróleo, en el sur están desplazando a todos los campesinos para entregarles zonas que antes eran de reserva natural porque eran de la Amazonía. El gobierno en este momento las ha declarado por fuera de que ya no son zonas de reserva natural, con el fin de entregársela a estas empresas transnacionales. Entonces uno encuentra no solamente empresas de Estados Unidos, pero encuentra la Glencore, encuentra Anglo Gold Ashanti, encuentra Pacific y Rubiales, que tienen muchos intereses extranjeros, encuentra la Drummond, ¿sí? Y fuera de eso pues también las pues grandes empresas cultivadoras de la palma africana y del banano, ¿sí? ¿Esto entonces, es en qué región? En la palma africana se está dando casi en todo el país. En todo el país, porque comenzaron en la costa atlántica y ahora están en los llanos orientales, están en el oriente colombiano también, en el occidente. Entonces en general se han ido como desplazando los campesinos de las zonas fundamentales donde puedan sembrar palma africana, con el fin de ellos tener estos sitios privilegiados para el cultivo de palma africana. Y muchas de las empresas como la famosa Chiquita Brands, que ahora llama Doles, me parece que es que llama, ¿sí? Que antiguamente fue la misma United Fruit Company, me parece que fue la de la masacre de bananeras acá en 1928. Entonces siempre hemos estado acompañados por toda esta serie de organizaciones transnacionales saqueando nuestros recursos. Pues para nosotros es fundamental que la presencia de ustedes nos ayude en la lucha, pero exigiéndole a los gobiernos, a los gobernantes de Estados Unidos, que no le entreguen más plata a los gobiernos colombianos para la guerra. Porque es que la guerra que se ha implementado es precisamente porque ellos tienen el apoyo de Estados Unidos. Si aquí no hubiera sido por el apoyo de Estados Unidos, aquí hubiéramos salido avantes en ese proceso de paz que venía en 1999, cuando hubo las conversaciones entre el gobierno del presidente Pastrana y la FARC, ¿sí? Pero la intromisión del gobierno de Estados Unidos en ese entonces, con el famoso Plan Colombia, dirigido y orquestado por el vicepresidente de la República de Estados Unidos, el señor Al Gore, que era vicepresidente de Bill Clinton, pues
no entiendo cómo es que se gana el premio Nobel de Paz, ¿sí? Porque eso es muy extraño, que un personaje que ha hecho la guerra en Colombia resulte ganando el premio. Sí, ya es un desprestigio para el premio Nobel. Sí. Pero Estados Unidos ha estado inmerso en la guerra colombiana desde el origen. Sí, fundamentalmente desde Panamá, desde 1900 hacia acá. Desde antes que comenzaron la construcción del canal de Panamá, comenzaron todas las intermisiones de Estados Unidos en nuestro territorio. Y se vienen a acentuar pues con la época de 1964, con el famoso Plan Lazo, ¿sí? Donde ya se agreden las zonas de Marquetalia, Río Chiquito, Pato, Guayabero, con el fin de plantear de que eran repúblicas independientes. Y después nos han tratado siempre con el cuento de darnos la limosna, la Alianza para el Progreso, después el Plan Patriota y el Plan Colombia y toda una serie de planes con el fin de tener sometido y nuestros dirigentes políticos arrodillados ante el amo gringo. El FENSUAGRO para nosotros es muy importante la lucha que está dando a nivel nacional por la recuperación de la tierra, ¿sí? Por la reforma agraria, democrática e integral, por una salida política al conflicto político, social y armado. También es muy importante para nosotros el participar con las diferentes organizaciones en todo ese proceso de unidad para la transformación de este país. Pero FENSUAGRO ha sido una organización muy victimizada, muy perseguida, muy señalada por parte del Estado, precisamente por tener esa posición de clase, porque nunca hemos dado nuestro brazo a torcer defendiendo los intereses de los campesinos y del pueblo colombiano. Entonces nuestros compañeros han sido asesinados, inclusive aquí llegaron a asesinar al secretario general en el pasillo de estas oficinas, aquí saliendo, ahí lo asesinaron en ese corredor. Los paramilitares, eso fue en 1996, el compañero Víctor Julio Garzón. Otros dirigentes nacionales han sido encarcelados con falsos testimonios, como en el caso mío, por ejemplo, donde me montan todo un juicio, me llevan a la cárcel. De su caso. Me llevan a la cárcel un fiscal de la República que pertenece a la banda Los Rastrojos, el cual fue después capturado y extraditado, el cual se encuentra en Estados Unidos actualmente. Hace todo un montaje con el fin de apresarme, sindicándome de ser un gran jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Un montaje que luego se fue desvirtuando por los abogados y por la misma situación de todo lo que utilizaron, con testigos falsos, con declaraciones, con nombres supuestos de personas que supuestamente yo había mandado a desaparecer y que luego los abogados se encontraron y que nunca habían tenido tratamiento, ni me conocían, ni conocían a FENSUAGRO ni las actividades que yo hacía. ¿Qué año fue esto más o menos? Eso fue en el año 2009 al 2010. Muy reciente. Sí, eso fue ahora poco. Mi esposa también fue detenida, 27 meses la tuvieron encarcelada. ¿Cuál es su nombre? Rosalba Gaviria Toro, de la cual pues hicieron una campaña internacional por su libertad, ¿sí? Sindicándola de ser de los jefes de seguridad del Mono Jojoy, una mujer casi de 60 años de edad como mi esposa, y la consideraban pues como una peligrosa guerrillera, para después decirle al gobierno, no, qué pena, nos equivocamos, queda en libertad. ¿Cuánto tiempo estuvo? 27 meses, 2 años. 27 meses. Sí, 2 años, 3 meses estuve ya en la cárcel. Y yo estuve cerca de 7, 8 meses. Esa fue una de las formas como el gobierno de Uribe trató de liquidar a FENSUAGRO, encarcelando masivamente sus dirigentes en el campo, en los municipios, en las ciudades. Muchas veces cogían 15, 20 personas, 30, 50 personas, de las cuales 3, 4 eran dirigentes de FENSUAGRO, eran miembros de FENSUAGRO. Y antes hubo toda una grave
asesinatos, la gravedad de la cantidad de asesinatos que hubo en la época desde el 85 hasta nuestra época actual, donde cerca de unos 300 dirigentes nuestros en todo el país han sido victimizados por parte del Estado, de las cuales pues nadie se encuentra ninguno de los culpables preso hasta estos momentos. La justicia ha habido una impunidad completa con nuestros casos. Inclusive estamos recogiendo toda esta impunidad para demostrar que había un genocidio contra Fuenzuagro, porque querían exterminarlo a todo el país, y el cual pues pensamos llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las cortes internacionales, ya que el Estado pues ha sido negligente ante la persecución de los asesinos de nuestros compañeros. Ahora mismo, volviendo, usted menciona que ahora la lucha, por ejemplo, sobre la recuperación de la tierra, ¿cómo se hace? Si yo voy a explicar. En este momento el gobierno Uribe logró una de las cosas más importantes, que fue el acabar con el tejido social de las organizaciones en todo el país. Lo que le hablaba del agua, del pez. Sí, entonces nos tuvo que comenzar otra vez a reconstruir todas nuestras organizaciones, a volver a visitarlas, a organizar, a estar en eso. Y estamos planteando como primera medida la restitución de las tierras de los campesinos que fueron desplazados. Pero fuera de eso, que al campesino se le entregue también en las áreas de la frontera agrícola tierras para que pueda laborar con todos los beneficios que tiene que darle el Estado para poder que esta tierra sea cultivable, como son los subsidios con préstamos, la asistencia tecnológica, que hayan buenas vías de comunicación y la comercialización y la facilidad de comercialización de sus productos. Pues el Estado ha sido muy negligente frente a eso, y entonces pues muchas partes de nuestros campesinos han tenido que comenzar a recuperar la tierra de hecho, porque el Estado no ha querido reconocernos como darnos un reconocimiento constitucional como ha hecho con los afrodescendientes o con los indígenas, cuando los campesinos somos cerca del 40% de la población colombiana. Cuando van a recuperar la tierra, ¿cómo hacen? ¿Ocupan la tierra? Sí, los territorios que son baldíos, sí, muchas fincas abandonadas que los grandes hacendados han dejado abandonadas, pero los campesinos pues van y las recuperan. Sino que el problema ahora son las bandas de criminales orquestadas y asusadas por los grandes terratenientes para asesinar campesinos y dirigentes. Aquí ha sucedido desde la época, fundamentalmente desde 1949, se acentuó mucho esa violencia contra el campesino cuando vino la misión Curried dirigida por el Banco Mundial, y donde mandan al canadiense Lauchin Curried a plantear que en Colombia hay muchos campesinos viviendo de nuestro campo, por lo tanto cada 10 años deben de salir 2 millones hacia las ciudades. Nunca lo había oído. Es un canadiense. Pero del Banco Mundial, ¿no? Del Banco Mundial, sí, claro, correcto. Imagina cómo sería de buena Colombia para él, que después se vino a vivir aquí a Colombia, es el que nos trae el famoso UPA, la unidad de poder adquisitivo constante, que fue el que despojó de cantidad de plata a los hombres y mujeres que estaban tratando de conseguir una pequeña vivienda aquí en el territorio colombiano. Puede demostrar solidaridad con Fuenzuagro y la lucha. Yo creo que una de las cosas más importantes de la solidaridad es, como primera medida, entablar unas relaciones de amistad entre las organizaciones nuestras, la organización Fuenzuagro con las organizaciones de Estados Unidos. Porque es que normalmente muchos piensan aquí en Colombia que la solidaridad es únicamente, bueno, venga, deme una platica o un proyecto, y yo creo que no es tanto eso, sino que la solidaridad es de doble vía, ¿sí? Y pues en estos momentos a nosotros el cubrir nuestras organizaciones con toda una serie de organizaciones internacionales que estén acompañándonos en nuestra lucha y que estén pendientes de nuestra lucha, yo creo que ya eso es un paso muy importante desde el punto de vista de la solidaridad.
Vuelvo e insisto, la lucha para exigirle a sus gobernantes que no le den más plata al gobierno colombiano para la guerra. Yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, porque es que el problema es que mientras los estados tengan plata para la guerra, pues ahí van a seguir, vamos a tener conflicto por muchos años, ¿sí? Pero si comienzan los estados a no tener plata, van a tener que buscar una salida política al conflicto que vivimos, ¿sí? Ahora el gobierno Santos aquí anda con el cuento de que la llave de la paz la tiene por allá en el bolsillo y que no la puede sacar, no sé qué, ¿sí? Cuando la inmensa mayoría del pueblo colombiano está exigiendo de que haya una salida a este grave conflicto que lleva muchos años en nuestro país. Y si no vemos las grandes acciones que están haciendo en el Cauca, donde organizaciones que son Defensuagro, de los campesinos, están allá al frente, donde los indígenas están al frente y han sacado a los militares, los han sacado de sus sitios, porque es que prácticamente el ejército nuestro se convirtió en un ejército mercenario, que está pagándole un salario para ir a defender los intereses de las transnacionales. Y fuera de eso, un ejército invasor, porque está apropiándose de los territorios de los campesinos y de los indígenas, donde los pone como escudo, donde pone sus trincheras en medio de sus comunidades con el fin de protegerse de la fuerza de la insurgencia en un momento dado. Entonces no salen a combatir la insurgencia, pero la insurgencia llega a los sitios donde están ellos a buscarlos. Entonces ese grave conflicto donde están inmersos los campesinos, los indígenas, pues han tenido que salir a decirle paremos esta vaina ya y salgan, vayan a combatir a otro sitio menos acá donde están las comunidades. Eso ya es muy diciente. Siguiendo ese hilo, ¿me puede dar unos comentarios sobre lo que está pasando en el Cauca, con NASA? Pues fundamentalmente es que en el Cauca nosotros lo hemos denunciado a nivel nacional e internacional, la grave violación de derechos humanos que se viene dando allá por parte del Ejército Nacional. El asesinato de dirigentes, inclusive hace 20 días asesinaron 2 dirigentes de Defensuagro allá en el Cauca. ¿Cuándo? Hace 20 días. ¿Hace 20 días? Sí, 2 dirigentes nuestros. Yo ahora te doy los nombres de ellos, no recuerdo en este momento, pero te doy los nombres de los 2 compañeros que asesinaron. Y en estos días, pues, pero fuera de eso, bombardeos de parte y parte, que afecta profundamente a la población. Por lo tanto, pues la población tuvo que salir a exigir que salieran de sus áreas a combatir a otro sitio, ¿sí? Porque la realidad es que el ejército no está combatiendo, está ahí metido entre la población, está ahí metido con sus trincheras, y ustedes pueden ir a muchos territorios, a muchos municipios colombianos donde encuentran las trincheras en medio de la población. Han convertido algunas casas en cuarteles militares, los colegios, ¿sí? Las casetas comunales, muchas de las fincas de los compañeros se han apropiado de ellas y se quedan unos tiempos ahí y ha sido imposible sacarlos. Okay. Bueno, nosotros hacemos parte de CONA, de la Coordinación de Organizaciones Nacionales Agrarias y Populares, organización que nos hemos visto en la obligación de crear con el fin de movilizar el pueblo colombiano en un proyecto clasista, y aglutina organizaciones de todo el país, del sector sindical, del sector popular, del sector barrial, del sector estudiantil y campesinos, y profesionales, y una serie de organizaciones, colectivos que nos acompañan. Creemos que hemos distribuido el país en varias regiones, que son la región costa, que comprende toda la parte de la costa atlántica, la región del nororiente colombiano, que comprende los Santanderes, el Magdalena Medio, la región del oriente colombiano, que comprende una organización que se llama Mucapó, que cobija 8 departamentos, entre ellos Meta, Guaviare, Bichada, López, Arauca,
Claro que no recuerdo los otros tres en este momento. Bueno, y tenemos el sur con Corpo Sur, que cobija los departamentos del Tolima, Huila, Putumayo, Caquetá, el proceso de unidad del suroccidente colombiano, PUSOC, que cobija los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, el proceso de Antioquia y la parte que tenemos del eje cafetero, que cobija lo que es Quindío, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas. Entonces hemos distribuido el país en esa forma con el fin de comenzar a darle toda una coordinación y una orientación a todo este movimiento popular, social, con un carácter no solamente de clasista, sino pensando en que hay que hacer grandes transformaciones del Estado colombiano. ¿Cómo ha sido la recepción de la población en estos lugares? Pues a ver, por parte de las organizaciones ha sido muy bien acogido, lo cual pues desde parte de CONAI y otras organizaciones hicimos el lanzamiento de la organización en el 2010, de lo que denominamos la Marcha Patriótica, que lo planteaba ya anteriormente, donde en ese entonces 30.000 hombres y mujeres llegamos aquí a Bogotá, hicimos la proclama por la segunda independencia, donde exigimos al gobierno que debe cambiar de rumbo porque nosotros no queremos más de este estado. Y luego comenzamos a hacer grandes acciones con Marcha Patriótica, con Marcha Patriótica, donde participamos en el 1 de mayo del 2011, donde cerca de 500.000 hombres y mujeres movilizó Marcha Patriótica en ese entonces. Luego hicimos la actividad de Barranca Bermeja, donde con otras organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, exigiendo una salida política al conflicto social y armado, donde se sacó el llamamiento por la paz, el cual pues cerca de 33.000 hombres y mujeres lo refrendamos allá en Barranca Bermeja. Y después decidimos dar un salto cualitativo, no solamente de marcha, sino pensarnos disputar el poder político a esta gran burguesía, y entonces nos transformamos en Marcha Patriótica como movimiento político y social, el cual pues fue lanzado, como decía, el 21, 22 y 23 de abril de este año. Pues hay otros espacios de movilización que también están movilizando personas y otras organizaciones que existen, como el Congreso de los Pueblos, la Minga Indígena, la Gran Coalición Democrática, el Polo Democrático, y nosotros planteamos que solo no podemos llegar, que tenemos que unirnos, que tenemos que llegar a crear un gran frente popular o de unidad, un frente amplio, no sé cómo lo queramos llamar, pero que un frente unido, bueno, como lo queramos nosotros plantear, pero que tenga un objetivo fundamental, que es como primera medida el poder, que es para ponerlo al servicio del pueblo colombiano. ¿Cómo han respondido esas otras? Pues las otras organizaciones, ahí tenemos un espacio que en este momento se llama la Coordinación de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia, que antiguamente se llama la Comosocol, donde estamos pues fundamentalmente todavía dándonos como confianzas en lo de la movilización. Todavía nos falta como llegar a un espacio mucho más allá para decir, bueno, hagamos la unidad política para que nos pensemos cómo es que vamos a llegar al poder, pero el objetivo debe ser ese, porque si no hay unidad, pues eso lo va a aprovechar el sistema y ahí va a durar otros 200 años, mientras nosotros seguimos en la discusión interna de quién es el que tiene la mayoría de la gente. No, nosotros no pensamos que tenemos la mayoría de la gente, que tenemos una parte importante del pueblo colombiano a nuestro lado, pero hay otras organizaciones que también tienen esa parte importante del pueblo colombiano, que podemos unificar esfuerzos para lograr ese objetivo.